Entonces sí estás bien adolorido. Es un problema, ¿sabes? De hecho, pasar tanto tiempo sentado sí me llega a doler como la cadera, la lumbar. Y justo, qué interesante lo que decías de María Paz, ¿no? Que pareja que ha empezado a entrenar y igual tiene dolor. Sí, es que la verdad es que no sé, o sea, el entrenamiento de fuerza, pero ya cuando te lo tomas como muy en serio, tipo, no a nivel competitivo, pero por ahí, es como aprender a vivir constantemente fatigado porque es ese estado de extralimitación el que te lleva a progresar. Entonces, Claro. Justamente probar tus límites, ¿no? Sí. Sí, me parece... Explicarle eso a una persona que no entrena es bien difícil, pero cuando le haces entender y empiezan a ver el beneficio que pueden tener al momento de hacer su día a día, ahí es donde en verdad se ve el beneficio de justo el entrenamiento, ¿no? Pero bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Life Lifting Podcast, donde vamos a hablar sobre dieta flexible. Vamos a exponerles un poco, como siempre lo hacemos, temas basados en evidencia y con sustento científico sobre un tema de nutrición, el cual nosotros comemos o ya sabemos muy bien por la naturaleza de nuestra carrera, masticamos, digerimos y se los damos a ustedes de una manera muy fácil y didáctica, fácil de entender. El último tema, en el episodio pasado, sí fue un poco más pesado. Era necesario que sea así de pesado porque, claro, tenemos temas también que son muy específicos, ¿no? Y bastante tirados al lado científico, que obviamente tienen un público objetivo más corto, pero también es bastante interesante. Así que si no han visto el episodio sobre cómo hacer peso en deportes por categoría de peso y el Peak Week en culturismo natural, vayan a verlo. Sí, muy bueno. Sí, entonces, la dieta flexible. Ya está de moda, todo el mundo te dice que no puedes hacer de una dieta rígida, no tienes por qué tener una dieta pegada en tu refrigeradora, no te puedes matar pensando en qué es lo que tienes que comer, en hacer tus compras, en tenerlo porque no te va a dar estrés, ansiedad, claro. Y tienes que llevar una buena relación con la comida. Todas esas cosas probablemente sean ciertas, pero para hablar de dieta flexible creo que primero tenemos que definirla, ¿verdad? ¿Cómo definimos entonces la dieta flexible? Pues tenemos que ver cómo es el espectro entre flexible hacia un lado y rígido hacia el otro, ¿no? Para poder dar a entender a las personas que nos ven y nos escuchan en realidad cuál es el espectro. Que creo que es más importante eso, que entiendan, la dieta flexible es una dieta en la que puedes comer lo que quieras. Claro. Que no es así, ¿no? Entonces, si podemos hablar un poco de ese espectro donde flexible hacia un lado, el máximo flexible, y rígido hacia el máximo rígido, ¿cuál sería la diferencia? Ese es un término pues, que se ha ido definiendo a lo largo de la historia, que ya creo que el tema de historia lo vamos a tocar en breves, pero básicamente hay que tratar de no ver blancos y negros, ¿no? Uh-huh. Al final, yo creo que la flexibilidad en una dieta va a depender de las características de un paciente. Y de hecho, qué tan flexible puede ser un nutricionista al pautar una dieta, pues depende de qué tan bien escuchas a tu paciente e interpretas lo que te está diciendo. Porque si me viene una persona súper ocupada y yo soy de pautar dietas súper abiertas y para esa persona no es válido, entonces yo estoy siendo inflexible. Entonces ahí es como que se complica la definición, ¿no? Claro. Y de hecho, si lo ponemos en su punto máximo, flexible sería, pues, come lo que quieras dentro de este espectro de comidas. O si podemos, que también lo vamos a tocar, pero hablar sobre dieta o comida intuitiva, ¿no? Y al otro lado del espectro, en el lado máximo, sería, pues, no puedes comer esto, no puedes comer esto, solo puedes comer a esta hora, solo puedes comer en esta porción. De acuerdo. Este día, tal cosa, en tal cantidad, y no se te ocurra mirar nada más. De acuerdo. De nuevo, ¿no? Son los dos lados opuestos del espectro donde normalmente nos situamos en un punto medio tirando más hacia el lado flexible, ¿no? Entonces, puede ser tan rígida como queramos o como dependa del paciente, porque justamente lo que decías es bastante importante, ¿no? Como dentro del trabajo nutricional tenemos que adaptarnos a las necesidades del paciente, ¿no? Y es ahí donde en realidad viene el verdadero trabajo nutricional. Justamente lo que dices tú, que es escuchar al paciente y pues entender cuáles son sus necesidades, en qué momento de su vida está en su formación nutricional, que lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero es muy bueno cuadrarlo de esa manera, ¿no? Y si queremos hablar un poco de nutrición intuitiva o alimentación intuitiva, claro, cuando yo tenía 17, 18 años que no sabía absolutamente nada de nutrición, me decías come intuitivamente y pues 10 barras de Snickers, claro. 300 gramos de pollo, papas sancochadas porque no podían ser papas fritas y o sea, lo que buenamente se me daba la gana, ¿no? Y de hecho, esa nutrición intuitiva o esa alimentación intuitiva, que no me parece que esté mal el término, tiene que venir acompañada de una educación nutricional. Si no hay educación nutricional, en realidad
como que no tiene sentido, ¿no? No hay una razón por la cual decirle a una persona, oye, usa tu intuición para comer lo que quieras, si es que no estás como mínimamente instruido sobre cómo deberían ser tus porciones, cómo deberías priorizar en qué momento, a qué hora deberías estar comiendo, etc. ¿No? De acuerdo. Entonces, ya hemos definido un poco qué es esta dieta flexible. Es una dieta en la cual pues tienes la potestad de comer lo que quieras dentro de un rango de alimentos que funcionen para ti. Sí, o guiarte también, como tú dices, por la intuición, un poco decir, bueno, ahora mismo no tengo tanta hambre, entonces mi desayuno va a ser un poco más ligero. En el almuerzo tengo un poco más de hambre, entonces me voy a dar un gusto. En la tarde se me antoja un dulce, por ahí que como un dulce correctamente porcionado, ¿no? Y la persona más o menos se sabe manejar, pero tiene que haber una carga de educación nutricional bastante importante de forma previa. Mientras que, como dices, una dieta rígida pues es estar cerrado en un papel y sentirte ultra mal si es que al final te sales de esa hoja de ruta, ¿no? Y justamente una de las cosas que más caracteriza a cada una de ellas es que en la dieta flexible hay como un relativismo, o sea, estás en una escala de grises, no es que es todo o nada, y por otro lado hay baja carga moral. O sea, si yo fallo, no es que me voy a sentir muy mal, digamos. Mientras que en una dieta rígida, por otro lado, hay una carga moral altísima. O sea, yo fallo y soy el peor del mundo. Y además, hay un pensamiento dicotómico, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es o todo o nada, o blanco o negro. Y justamente lo curioso es que cuando están en modo todo, a la gente les va bien porque están totalmente enfocados. Pero basta que por A o B no tengan ese alimento en casa y entren automáticamente a modo nada. Claro. Se piden una pizza porque ya todo está mal y ya no hay forma de recuperar las cosas. Y ahí es cuando ese nada, pues, termina en un aumento del peso, ¿no? Sí, donde, como dices, ¿no? Lamentablemente el nada siempre se va para el lado más extremista, ¿no? Sí. Entonces, me invento, ¿no? Que es algo que vemos en pacientes y que de hecho cuando tenemos las consultas de seguimiento trabajamos en ello, ¿no? Sí. Pero es como que, mira, tenía pautado en mi desayuno 3 tajadas de pan, 2 huevos y arugula. Y ¿sabes qué? No había arugula porque la noche anterior mi esposo, mi hijito se lo comió. Entonces, como no había arugula, pues me pedí 3 hamburguesas y 2 barras de chocolate. Y como ya me había salido en la mañana y no pude hacer el desayuno, entonces pues el almuerzo fue pollo a la brasa con papas fritas y mayonesa y en la noche pues pedimos pizza. Que parece broma, pero es real. Sí, de hecho, y esto es súper importante hablarlo y poder concientizar a las personas que nos escuchan y que nos ven, sí, para que entiendan que este pensamiento dicotómico de todo o nada, blanco o negro, normalmente lleva a fallar a las personas. Sí. ¿No? Entonces, cuéntenos un poco en los comentarios abajo si es que les sucede a ustedes cuando alguna vez han hecho una dieta que pues tienen esta visión de todo o nada, ¿no? En la cual, sigamos en el ejemplo, ¿no? Me invento, te faltó la arugula para una preparación y dijiste, ya no está, entonces ya voy a pedir comida y después, como se malogró esta comida, ya se malogró todo el día, entonces el postre, las papitas, la gaseosa. ¿Qué sucede? ¿No? Entonces cuéntenos en los comentarios si es que les ha sucedido alguna vez, ¿no? Tanto en Spotify como en YouTube o tal vez en los Reels de Instagram, donde prefieran. Nos encanta saber de ustedes. Entonces, esto que hablamos sobre no tener o evitar tener esa visión blanco o negro extremista, va un poco de la mano con lo que hacemos nosotros, sí, ¿verdad? Donde normalmente en nuestras consultas no les decimos a los pacientes que necesitan un 100% de adherencia, porque en realidad es irreal, ¿no? Uh-huh. En algunos casos, digamos, hay algunas personas, patologías muy severas, o deportistas de alto rendimiento, o justamente como siempre me dices, ¿no? Cuando estás en prepa, o claro, cuando estás en preparación, sí estás buscando un porcentaje de adherencia súper alto. Claro. No, claro, pero en la gran mayoría de casos, del 80 a 85% de adherencia es lo que le pedimos a los pacientes, y que va de la mano con los estudios revisados, ¿verdad? Sí, de acuerdo. O sea, al final, igual si queremos un poco regresar al concepto de lo que es dieta flexible, uh-huh, y si repasamos un poco la historia al respecto, vemos que probablemente los pioneros en cuanto a lo que es dieta flexible son Herman y Mack, uh-huh, en el 75, que compararon a 2 grupos. Uno, todavía no estaba acuñado el término de dieta flexible, pero era uno muy rígido y otro con menor rigidez, digamos. Claro. ¿Y qué hacían? Les daban a ellos una comida preload, uh-huh,
que una comida preload en investigación básicamente es una comida estandarizada que se le da a los participantes para medir sus respuestas a la comida luego. La que les tocaría normalmente. Claro, digamos, yo te doy, en este caso, por ejemplo, un milkshake y veo qué pasa después cuando te digo, bueno, acá tienes un buffet, come lo que quieras. Claro, ¿no? habiendo comido el milkshake previamente. Claro, esa es la comida preload. Entonces, ¿qué se vio? Que en el grupo de dieta con baja restricción, una relación inversamente proporcional entre el milkshake o la comida preload y lo que comieron después. Claro. Y eso que te dice básicamente que mientras más comían antes, o sea, con el milkshake, pues menos comían después, que es lo lógico. Claro. Mientras que en el grupo muy restrictivo o rígido, claro, había una relación directamente proporcional. O sea, mientras más preload metían, más comían después. Y claro. Eso, lo que les dio a esos autores es hablar por primera vez de que una dieta muy rígida podía pues derivar a una sobreingesta, a periodos de sobreingesta, incluso atracones, o una mala relación con la comida y por ende un aumento del peso, ¿no? Que es lo que vemos nosotros en realidad, ¿no? Y es bastante interesante poder categorizarlo de esa manera, ¿no? Porque ya sabemos entonces que cuando es muy rígido, pues salirte significa salirte. Sí. ¿No? Y pues no importa si te comiste 3 vasos de milkshake antes de tu comida, igual vas a querer seguir comiendo, ¿no? En cambio, cuando es flexible, probablemente la concientización de las personas hacia qué tan lleno me siento o cuántas calorías he comido versus lo que debería comer es más significativo, ¿no? Es más importante, pues, o generas esa forma de las personas de sentirse, ok, he comido suficiente, tal vez en la siguiente comida que tengo, pues corto un poco de calorías o como menos, que es lo que normalmente buscas cuando estás hablando de pérdida de peso, ¿no? Claro. Es que normalmente lo que suele pasar es que en estas personas que tienen una dieta mucho más rígida, hay como una mayor tentación frente a la comida hiperpalatable y también una mayor respuesta frente al estrés. ¿Qué significa eso? Que cuando se exponen, por ejemplo, a una dieta muy rica a la que no se suelen exponer porque comen 3 cosas o están muy estresados, pues tienden a caer en episodios de eso, sobreingesta, un mayor nivel de desinhibición, que desinhibición es un término que en investigación se suele usar bastante, que hace referencia a comer sin control, que es un poco lo que se dice, ¿no? El alcohol te desinhibe. Claro, ¿qué pasa cuando estás borracho? Normalmente sales y comes y no paras de comer después de la hora. Claro, y eso es estar desinhibido. Sí. Entonces es un poco lo mismo. Entonces se ha visto que hay dietas muy rígidas pues aumentan la desinhibición en personas. Y de hecho hay que recordar que no es hasta 1991 que, a ver, perdónenme si es que dilo. Mal, Westenhofer habla un poco de la restricción cognitiva. Claro. ¿no? Que la restricción cognitiva, o sea, él dice que cuando una persona decide hacer algo o hacer alguna restricción en su ingesta o algún cambio en su ingesta para modular su peso corporal o su imagen, está generando una restricción cognitiva. Es como algo necesario para que se dé esto. Pero esta restricción cognitiva puede ser o bien flexible o bien rígida. Claro. ¿no? Y define esta rígida con pensamientos dicotómicos y justamente con todo o nada, y lo liga más a que pueda desencadenar problemas de la conducta alimentaria. Mientras que la dieta flexible nos comenta un poco que pueden haber estrategias para ir agregando poco a poco alimentos que estén prohibidos, que tampoco tendrían por qué estar prohibidos, o justamente generando herramientas que permitan que la persona, sin necesidad de usar variables cuantitativas, o sea, pesar o incluso las tasas medidoras, tipo simplemente mediante variables un poco más subjetivas como come la mitad del plato de tal cosa, puedan pues conseguir su resultado con una menor carga de estrés y con una menor limitación en cuanto a los alimentos que puedan consumir, y justamente se les pide que tengan una mayor flexibilidad en estos, ¿no? Lo hace más llevadero también, ¿no? De hecho, saber que el término fue acuñado en el 91 nos da una idea de, pues, en realidad, cuánto tiempo tiene esto como ciencia, ¿no? Cuánto tiempo en realidad se viene hablando de la importancia de poder tener un plan o una idea de nutrición correcta. Y de hecho también se como relaciona bastante con lo que hacemos nosotros, ¿no? Que sí, nadie tiene por qué saber de nutrición, no tiene por qué saber nadie de nutrición nada, ¿no? Entonces, al momento de venir a la consulta, pues sabiendo
con una anamnesis correcta y viendo cómo es que trabaja la persona y en qué momento está esa persona de su alimentación en el momento de la consulta, puedes armar un plan alimenticio específico para esa persona. ¿Qué tan flexible, qué tan rígido? Normalmente lo vemos nosotros dependiendo del caso, ¿no? Pero sí es importante que esa persona que no tiene idea de nutrición o tiene una idea variable de nutrición sepa cuáles son sus porciones. De acuerdo. ¿No? ¿Cuántas, más o menos cuánto, me invento, arroz debería comer en el almuerzo? Que el arroz es un carbohidrato, que cómo medirlo, ¿no? En algunos casos cómo pesarlo. No para generar ese mindset o esa mentalidad de que tiene que ser perfecto, sino justamente para lo contrario, ¿no? Para que una vez que lo haces y tienes un papel que te dice, o un documento que te dice exactamente cómo hacerlo y no estás pensando en cómo debería ser tu alimentación, no te estás preocupando por cómo cuadrarlo, por qué es lo que quieres comer, por qué es lo que quieres comprar. Simplemente tienes una guía que tienes que seguir. Nada más, no tienes que pensar. Puedes solamente ejecutar. Y una vez que ejecutas, puedes ver y concientizarte de qué es lo que estás comiendo, ¿no? Porque si en tu plan alimenticio estás comiendo, me invento también, 3 huevos revueltos, 2 tajadas de pan, 1/4 de palta y pues salsa barbecue y alguna verdura, y esa es tu cena, normalmente, es incomparable con pues 3 donuts, un pedazo de pizza y pollo frito, ¿no? Entonces de esa manera te das cuenta, cuando obviamente sabes que es una proteína, que es una grasa, que es un carbohidrato, que se hacen en las consultas de seguimiento, cómo debería ser tu alimentación, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es justamente algo más o menos al medio del espectro entre rígido y flexible. De acuerdo. Es que al final yo creo que la definición de dieta flexible hoy en día es que la persona o el nutricionista en este caso que esté elaborando la dieta tenga la capacidad de elegir qué grado de rigidez va a aplicar en base a las circunstancias del paciente, ¿no? Entonces es muy común, ¿no?, incluso ver a nutricionistas criticando dietas como esta dieta es totalmente restrictiva, o bueno, que muchas veces lo es. Que podría pasar también. Sí, claro. O no sé, cultura antidieta, que no, la gente no debe hacer dieta. A ver, casos específicos. Tú tienes una persona que tiene una chamba súper demandante, vive sola, claro, se cocina ella misma y le mandas, por ejemplo, todos los días, que yo lo he hecho, arma tu menú eligiendo las siguientes opciones. Exacto. ¿No? O que tu plato sea mitad de carbohidratos o mitad de verduras, 1/4 carbohidratos, 1/4 de proteínas, en fin. Y le dices más o menos, la proteína debe ser el tamaño. Esa persona no va a cumplir la dieta probablemente porque necesita tener en su refrigeradora pegado qué es lo que va a hacer. Incluso necesita cocinarse para 5 días porque lo hace el domingo y ordena su semana y lo separa en tuppers. Y eso es lo que le permite adherirse y cumplir. Y tú no estás siendo rígido. Estás siendo flexible, pero le estás dando un grado de rigidez alto porque la persona lo necesita. Exacto. Caso contrario, que venga una persona que no tiene las características para poder seguir una dieta más cerrada y quiere mejorar su alimentación simplemente, pues le indicas, por ejemplo, una forma cualitativa es este plato ideal de Harvard, ¿no? Que es nuevamente mitad de vegetales, tipo grasas saludables, acompañado con una fruta, etc. Lo educas y ya la persona pues puede llevarse a sí misma en base a lo que le has enseñado en la consulta nutricional, que es probablemente el mayor grado de flexibilidad que hay, pero es porque esa persona te permite ser así de flexible. Claro. Y ya para cerrar, hay un estudio que ya lo vamos a comentar más adelante, que es del 2020, pero por ejemplo, ¿qué son los dropouts? Los dropouts son caídas que hay de los participantes en un estudio por X motivos, ¿no? Por ejemplo, yo comencé con una muestra de 50 personas y terminé con una muestra de 40 porque se me fueron 10 en el camino. 10 dropouts. Sí, porque no siguieron la adherencia al 100%, entonces yo los decidí excluir o porque simplemente dejaron de asistir a los controles o lo que fuese. Entonces, en este estudio se vio una mayor cantidad de... No es como el objetivo principal del estudio, ¿no? Pero como análisis secundario se vio una mayor cantidad de dropouts en el grupo de dieta flexible. Claro. ¿Y justamente por qué? Porque el de dieta rígida se le decía, esto es lo que tienes que comer, incluso me parece que se les mandaba la comida a casa, para asegurarse pues que la cumplan, mientras que el de dieta flexible, al contrario, les daban un ebook por 3 días y le decían, mira, así vas a aprender a contar tus macros, y luego se les verificaba por 3 días para ver que hayan aprendido correctamente a hacerlo. Obviamente se les daba los macros, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante del estudio,
pero los que más fallaron o los que más tuvieron dropouts fue el grupo de dieta flexible, y los autores justamente alegan que es básicamente por eso, porque te quedas un poco en el aire, y yo por lo menos que digamos, tengo una dieta flexible a comparación de otros competidores, ponte de culturismo, si es verdad que a veces es tedioso pues sentarte y armar tu día todas las mañanas, cuando preferiría comer simplemente todos los días lo mismo y ya tenerlo como estandarizado, ¿no? Te olvidas de eso, ¿no? Te lo quitas encima. Sí. Claro, cuando tú le das las herramientas a alguien para que sea su propio nutricionista, también le das, con gran poder, conlleva gran responsabilidad, sí, porque también le das pues una tarea. Claro. ¿No? Es un tiempo que esa persona tiene que dedicar en cualquier momento de su día, en cualquier momento de la semana, el fin de semana, en armar qué es lo que va a comer, ¿no? Y en pensar, oye, mira, el lunes quiero comer locro, el martes quiero comer lomo saltado, el miércoles quiero comer, ¿me entiendes? Entonces, claro, tiene que pensar en eso, tiene que pensar en una lista de compras, tiene que pensar en cómo hacerlo armónico para que le cuadren los macros. Entonces, claro, es chamba, ¿no? No es para todo el mundo, pero digamos que este es el lado más extremo de la dieta flexible, ¿no? Claro. Sí, que de hecho, una vez que ya hay arraigada una cultura o una educación nutricional en el paciente, pues que se hace y funciona muy bien. Pero normalmente es cuando nosotros, en nuestro caso particular, ya los damos de alta. De acuerdo. Decimos, mira, ya has logrado tus objetivos, tienes lo que necesitas, siguiendo un plan medianamente estricto, medianamente flexible. Ahora te enseñamos a ser tu propio nutricionista, te damos todas las variables que necesitas y estás de alta. Ahora, obviamente, ¿no? Tienes la tarea de, con el conocimiento que tienes y con las variables que tienes, pues armar tu plan para poder mantener lo que has logrado, ¿no? Porque, y es algo que se pierde bastante, ¿no? Que, sí. Pues, tienes una pérdida de peso o un aumento de peso en masa muscular en 6 meses y tienes que sí o sí interiorizar que la razón por la que estás mejorando es porque has hecho un cambio en tu día a día, ¿no? Tienes un cambio en tus hábitos, que antes hacías algo y ahora haces algo completamente distinto, o distinto en un porcentaje dependiendo del caso. Uh-huh. Y así es como logras un cambio, ¿no? Entonces, si no mantienes ese hábito, pues así como vino, se va. Se va. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que lo conversábamos el otro día. El principal motivo por el cual hay tanta investigación de cara a dietas enfocadas en pérdida de peso uh-huh. es, por un lado, porque la obesidad y el sobrepeso, como ya lo dije anteriormente, es un problema de salud pública, pero también porque, ¿qué pasa? Que cuando uno pierde peso hay adaptaciones metabólicas. Correcto. Que, resumiéndola súper fácil, tu cuerpo se vuelve más eficiente y por ende gasta menos energía y tú te vas volviendo más flojo sin darte cuenta, o sea, te vas moviendo menos porque tu cuerpo entra como en un modo de ahorro y todo esto es inconsciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa qué pasa en todos los estudios cuando hay intervenciones, por ejemplo, de 10 semanas, 12 semanas, 20 semanas? Que en las semanas post-intervención la gente suele recuperar el peso perdido o incluso subir más peso, que eso se le conoce como collateral fattening. Entonces, al final, ¿cómo evitas que las personas recuperen el peso perdido? Básicamente, como tú has dicho, ¿no? Que la gente entienda que este proceso transitorio en el cual pasan de un peso X a un peso Y no es simplemente una etapa, sino que deben adecuar su estilo de vida a lo que han venido haciendo en esas semanas para poder mantener eso a largo plazo y para poder beneficiarse justamente del hecho de estar en no quiero decir un peso más adecuado, pero estar con una mejor composición corporal y tener una alimentación más balanceada y más rica en nutrientes al final, ¿no? Salud, bienestar, longevidad. De acuerdo. Sí, y de hecho ese cambio, y que también lo conversábamos, es pues salir a veces de ese ambiente obesogénico, ¿no? Sí. Esas decisiones que haces, ¿no? Donde no, creo yo, deberían estar restrictivas y pues entender, no, estoy a dieta, entonces no puedo salir, no puedo juntarme con amigos, no puedo pues, hacer nada. Claro. Porque es normalmente bastante estricto y restrictivo, rígido, ¿no? Si nos vamos al otro lado del espectro flexible, puedes salir, puedes hacer lo que quieras y tú tomar decisiones conscientes, ¿no? Que de hecho ahí es donde entramos a este punto controversial, ¿no? Que es estás en una reunión con amigos o pongámoslo un poco más aterrizado, sí. Estás en un almuerzo corporativo, ¿no? Donde estás con tu jefe, están todas las otras partes de la oficina y te sirven pues el postre, ¿no? Y tú estás en un camino hacia la pérdida de peso, ¿no? Y te sirven el postre y todo el mundo te está mirando, ¿no? Entonces, ¿qué tan flexible eres con lo que deberías hacer? ¿No? ¿Por qué podrías comer o no comer ese postre, ¿no? Uh-huh. Va un poco por lo que hablábamos,
que es que si tienes una meta, si tienes una idea, ¿por qué vas a, pues, sucumbir? Exacto. Es un poco Sí, sí. superlativo, pero sí, ¿no? ¿Por qué vas a tú mismo ponerte cabe? De acuerdo. La sociedad como sociedad debería entender que si tienes una idea y tienes un objetivo, pues ¿por qué vas a clavarte esas 600 calorías, 800 calorías extra que probablemente sea el doble de tu déficit del día? O sea, acá lo importante es, nadie debería sentirse culpable por comer nada. Claro. Cuando te sientes culpable por comer algo, pues es un red flag de que algo está pasando. Exacto. No, pero al mismo tiempo, a ver, yo o sea, no me parece que son cosas que estén al mismo nivel, pero yo he sido fumador y Ajá. tipo, para dejar de fumar, en gran parte era un esfuerzo por mi lado para, probablemente no comprar cigarros, ya Ujú. dejar de fumar, pero también era mi época universitaria y yo siempre salía a una de las puertas de la universidad donde estaba toda la gente con la que paraba y Claro. fumábamos todos ahí. Entonces quise yo, pues lamentablemente dejé de salir, porque es la única opción. Estamos Exacto. hablando de una adicción mucho más fuerte que no hay punto de comparación, pero son pues hacks que uno va haciendo para evitar recaer o evitar que pase. Y en este caso, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Dejar de salir o dejar de frecuentar amigos que por ejemplo, comen siempre fuera o que beben un montón? Es que va a depender del nivel del objetivo que yo tenga. Exacto. Si yo compito en culturismo, por ejemplo, en 10 semanas, probablemente tenga que limitar mis salidas o juntarme un poco más durante ese periodo con gente que un poco tenga objetivos similares a los míos y que cuide también su alimentación. Que no implica que no pueda comer fuera, pero a ver, no es bonito salir a comer con un grupo de gente y que todo el mundo te diga, él es el que se cuida, Claro, aquel es el que va a competir, ¿no? O sea, al final nadie tiene derecho a juzgarte ni por Déficit ni por exceso. déficit ni por exceso. Sí. Pero hay mucha gente que te juzga por estar en déficit o por tener un objetivo muy claro y no debería pasar. Entonces, a veces cuando te juntas con gente que va un poco más por tu camino, nadie te juzga, como todos están en las mismas y al caso contrario se potencia y se da. Justamente lo que hablábamos, ¿no? En el mundo corporativo o en cualquier reunión Sí. puede suceder esto. Claro, y al final un poco, como decíamos, el grado de rigidez o Ujú. flexibilidad que vas a tener va a depender de tu contexto. Y tu objetivo, Y tu ¿no? objetivo como persona. O sea, al final no es lo mismo una persona que quiera mejorar su salud en general o incluso tener una pérdida de peso por salud también, que al final eso nos lleva un poco al término, que ahora lo chequeo, de asignación de calorías discretas, ¿no? Que es un Ujú. término también acuñado, que básicamente lo que busca es disminuir un poco la rigidez de una dieta, planteando que el 80-90% de la alimentación que debes tener Ujú. debe venir pues, de comida real o comida entera, digamos, mientras que el 10-20% restante pues puede venir de los alimentos que más te gustan, que suelen ser los restringidos en dietas habituales, ¿no? Chatarra, aceite, dulces, ¿no? Claro, y eso te permite, pues, en esta reunión comer un pastelito sin problemas. Ujú. Pero luego, ¿qué pasa si todos los días hay pastelitos? Claro. Ahí es cuando la primera vez no, qué vergüenza decir que no, la segunda no, qué vergüenza, la tercera no, y terminaste en un superávit y ganaste peso, ¿no? Sin darte cuenta. Claro, y el otro lado de la moneda es, si tienes un objetivo muy estricto, que es, por ejemplo, como lo que te mencionaba, que al final yo soy culturista y si yo quiero llegar a un punto graso bajísimo, tengo que poner de mi parte, ¿no? Entonces, y se lo digo a la gente, o sea, la primera vez en la que dices no o que Ujú. dejas de hacer algo poco usual, como en una reunión, por ejemplo, no tomar alcohol o cuando vas a un restaurante, pues no pedirte lo más grasoso, que era lo que solías hacer, Ujú. la gente va a decir, Claro. porque mira cómo se cuida además, que no sé qué cosa, que es un exagerado. De manera despectiva. Claro, Claro. es jodido, pero esa es la primera vez. Ajá. La segunda puede pasar. A la vez 10 o 20, al contrario, ya hay cierta carga de respeto, ¿no? Ujú. Es como, llegas a un lugar y dicen, man, ya él es el que hace deporte, el que se cuida, pero es porque realmente está comprometido y te comienzan a ver, creo que como una persona, como un deportista comprometido. Al final, un deportista que no es comprometido, para mí no es un Ujú. deportista, pues, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Que no hay que tener miedo a comer el pastelillo, siguiendo con esta metáfora, y no hay que tener miedo a decir que no Claro. quieres comerlo porque tienes otros objetivos, ¿no? Siempre y cuando sea una decisión consciente, ¿no? Porque acuerdo. no, siempre tenemos que celebrar que todos somos distintos y que el nivel de pues, compromiso o el nivel
lo voy a decir, pero no está bien, sí. no es un término correcto el decir fortaleza mental, ¿no? El decir, no, estoy bajando de peso, entonces ese nivel de preocupación no debería suceder nunca, porque la decisión hacia el comer o no comer debe ser consciente. Bueno. Debe decir, ok, entiendo dónde estoy dentro de mi alimentación, qué es lo que estoy haciendo, entonces sé que si me como este pastelillo o este postre, no va a pasar nada, voy a seguir dentro de este camino. Pero justamente de manera inconsciente y sin darnos cuenta, puede suceder, ¿no? Que de la nada, después de cada almuerzo corporativo, todos los días en la oficina, pues pasa el carrito de postres y como todo el mundo agarra un postre, tú también, ¿no? Ese es el tema. Y cuadrar esas 600, 800 calorías extras es complicado, porque normalmente el déficit del día es bien difícil que sea tan alto. Claro. Y eso es algo que necesitamos que más gente entienda, ¿no? Que para la pérdida de peso, clavar un déficit de 800 calorías, pues es complicado. En la mayoría de casos, a menos que sea un caso pues, de obesidad o sobrepeso extremo, ¿no? Sí, es duro. Es duro, es fuerte, se hace, pero en pocos casos, ¿no? Lo que normalmente recomendamos es un déficit mucho más bajo. Sí, más bajo. Entonces sí, tener bastante cuidado con este consumo de calorías sin darse cuenta, pero si es una decisión consciente, adelante. El ambiente obesogénico también es importante y el decir que así como tú haces la costumbre de dejar de comer esas cosas, las personas con las que te relacionas, pues también. Sí. Se dan cuenta de que, mira, sí, estás bien y pues a los 3, 4, 5 meses, cuando tienes una pérdida de peso, un aumento de peso, una recomposición corporal o tus exámenes bioquímicos de sangre salen muy bien, pues bien. Es que es lo mismo que con el cigarro que decías un toque. O sea, yo cuando dejé de fumar iba a una reunión, era como que la gente me decía, ¿cómo que no vas a fumar? Claro. Toma un cigarro. Sí. Y yo decía, o sea, ya dejé de fumar, no quiero. Y al comienzo era duro. Pero ahora que han pasado años, es como ya nadie mezcla Diego y cigarro. Es como ya son cosas aisladas y ya nadie me insinúa que o me invita un cigarro, digamos, porque saben que yo no voy a fumar. Se perdió. Es así como sucede todo. Una vez que hay una pérdida de peso, pues sí, sucede. ¿Ya? La persona que lamentablemente tiene un peso alto es porque se castiga bastante con la comida. Suele ser. ¿No? Consciente o inconscientemente, es lo normal. Entonces, pues, ver a una persona que siempre que salía a comer, no, pero pide el chaufa, y pide los guantanes, y pide el esto frito, y pide el postre, ¿no? Y pide la gaseosa, de la nada deja de hacerlo, ¿no? Claro. En un momento puede chocar, pero una vez que vemos que se ha asimilado ese proceso y tiene un tiempo, un mesociclo o un tiempo mediano, cambia la percepción de esa persona y cambia la percepción de otras personas hacia esa persona. Claro, y eso es una restricción cognitiva flexible. Correcto. O sea, al final es, yo decido cuándo ser rígido, yo decido cuándo ser flexible, y yo decido cuándo estar al medio, y no es, o sea, en cierto punto, ser muy flexible porque sí, porque me han dicho que es así, es ser rígido. Claro. Sí, tú mismo te estás encasillando en esto. Sí. Pero sigamos con la dieta flexible y hablemos un poco de sus beneficios. Los beneficios de la dieta flexible vamos a empezar a enumerarlos y elaborar un poco sobre esos puntos. Obviamente, el principal beneficio pues, es una flexibilidad en la alimentación, ¿no? Pues tener opciones, no estar cerrado, encasillado y pues, poder modular tu alimentación o lo que vas a comer en ese momento dependiendo de lo que tengas disponible en la refrigeradora, lo que se antoje en ese momento, dentro de obviamente un abanico de opciones, o poder ajustar bastante en tiempo real tu alimentación, ¿no? Tener esa flexibilidad de disfrutar comidas y alimentos que te gustan en el momento que quieras. Sí. De nuevo, dentro de un espectro de pues, un abanico o muy grande o muy chico, dependiendo de cada persona, ¿no? Sí. Aparte, un beneficio de la dieta flexible es la personalización, ¿no? Que es un poco ahondando en el punto anterior, ¿no? Personalización sería, pues, adaptarse a los gustos individuales de la persona. Claro. Que no sé, pero me parece que muchas personas vienen al consultorio con la idea de que tienen que sacrificarse con el pollo y la ensalada. Sí, o sea, voy a revelar mi modus operandi. Viene un paciente y me dice, yo como de tal manera, ¿no? O sea, tenemos toda la consulta nutricional, una anamnesis. Es una hora de consulta. Sí, con recordatorio de 24 horas, todo. Bueno, un recordatorio de 24 horas es un poco más simple, pero al final es un recordatorio de 24 horas. Y al final yo le digo a la persona, ok, me has dicho que comes así, ¿te gusta cómo comes? O hay gente que lo disfruta, sí. Entonces al final la dieta que va a recibir pues no es pollo y lechuga, sino es
casi lo mismo que lo que venía comiendo, pero acomodado a sus requerimientos nutricionales y quizás en algunos casos restringiendo algunas cosas y en otros pues aumentando la variedad de comida, ¿no? Entonces, eso al final es tener un alto grado de flexibilidad porque la persona está comiendo como le gusta comer, pero con horarios un poco ya designados y también con cantidades pautadas. Que al final, si lo vemos por definición, ya se tira un poco más hacia el medio en cuanto a flexibilidad y rigidez, pero le estás dando a la persona algo que le va a generar el mayor grado de adherencia y al día de hoy se sabe que no hay ningún patrón dietético que tenga alguna ventaja fisiológica sobre otro, pero la adherencia sí que es un factor clave, sobre todo para evitar la ganancia de peso luego del periodo de intervención. ¿No? Entonces, cuando la persona ya sabe cómo comer e incluye los alimentos que más le gusta, yo creo que el margen de error es menor porque no es que sí que tengo antojos por tal cosa, no, porque esa cosa por la que tienes antojos le estás comiendo. Claro. Y si es por algo muy puntual que no te puedo cuadrar en la dieta, pues sabes que lo puedes comer de forma puntual, por ejemplo, un fin de semana y no pasa nada. Como el 80-20, ¿no? O sea, Sí. tener un 80% de seguimiento y un 20% donde no te estás adhiriendo, sabiendo que pues, no te puedes recontrapasar, ¿no? Y sí, dentro de la personalización, tiene que ser personalizado y tiene que ajustarse a las necesidades de la persona para su objetivo en particular, ¿no? Porque claro, si quieres ganar peso, las cantidades son distintas y los alimentos son un poco distintos. Si quieres perder peso, son distintos. Si quieres mejorar tu rendimiento deportivo, son distintos. Si tienes un hígado graso, si tienes una hipercolesterolemia, si tienes una diabetes mellitus tipo 2, todo tiene una personalización para el objetivo que necesitas. Sí, eso es muy importante. Sí, y sigamos con los beneficios de la dieta flexible, pues crear una conciencia o una educación nutricional, ¿no? Que la persona en realidad tenga los medios para decidir bajo su propio criterio, habiendo sido educada, qué es lo que debería comer, ¿no? Que tengas una idea de, ok, si en el desayuno tengo que cumplir con ciertos requerimientos de proteína, de carbohidratos y grasas, pues tengo un abanico de 5 o 6 opciones para hacerlo y puedo mezclarlos como casi buenamente quiera, ¿no? No porque mi dieta dice que tengo que comer esto el lunes, tengo que comer eso específicamente el lunes. Sí. ¿No? Sino, puedo tomar una opción del martes y mezclar la proteína del miércoles con el carbohidrato del jueves y de esa manera armarme lo que yo en ese momento quiera. Entonces, en realidad, con esa educación nutricional viene bastante la libertad y la potestad de poder ser correctamente educado en lo que estás comiendo. De acuerdo. Y de hecho, si le damos un rápido repaso a la evidencia que no es tan gruesa como, por ejemplo, fue en el caso del ayuno intermitente, que había muchos más estudios, en este caso tenemos básicamente unos 5, que es uno en el 94, en este caso por Sherin y colaboradores, donde vieron que la dieta flexible estaba inversamente correlacionada al IMC. O sea, ¿qué significa? Que a mayor grado de flexibilidad, aparentemente, menor IMC. Para quien no lo sabe, el IMC es el peso dividido entre la talla al cuadrado. Talla al cuadrado, sí. Y básicamente es un valor que nos ayuda a delimitar si hay infrapeso, normopeso, sobrepeso u obesidad y distintos grados. Que yo creo que para poblaciones grandes y sobre todo a nivel clínico tiene relevancia, ya a nivel deportivo pues pierde relevancia. A nivel poblacional funciona muy bien, ya cuando ves casos específicos no tanto. Pero... Es un tamizaje poblacional súper interesante. Luego en el 99, Smith y Cole asocian una dieta rígida a sobreingestas y a un mayor riesgo de TCAs, trastornos de conducta alimentaria e incluso a cierto grado de compulsividad. Claro. En el 99 es que, de nuevo vamos a decir su apellido, Westenhofer ya logra validar los términos que había propuesto en el 91 y finalmente en el 2002 nuevamente se ve en un estudio de Stuart y colaboradores que la dieta rígida está un poco más asociada a compulsividad y riesgo de desarrollar TCAs que una dieta flexible, ¿no? Y al final lo que se ve en todas es no una superioridad de la dieta flexible, bueno, sí una superioridad a nivel de conducta alimentaria, pero lo que principalmente se ve es una igualdad en cuanto a resultados con una dieta rígida. Exacto. Y ya, quisiera comentar el último artículo que es probablemente el más reciente y el más interesante porque está hecho en gente con normopeso que entrena fuerza. Y para el periodo post, ¿no? Que es bastante interesante. Sí, que normalmente la gente pues, que entrena fuerza es gente que quizás es un poco más consciente de su alimentación, ¿no?
Y era gente que buscaba también perder un poco de peso a corto plazo. Entonces, lo que hicieron fue dividirlos en 2 grupos, una dieta rígida y una dieta flexible, por 20 semanas. 10 semanas de intervención pura y dura y 10 semanas de evaluación post-intervención, donde la dieta fue ad libitum, que ya deberían saber lo que es el término porque deberían haber visto los otros capítulos. Y ad libitum es come básicamente lo que quieras. Libremente. Hubo 11 participantes en la dieta flexible y 2 en la dieta rígida. Como mencioné, hubo un mayor número de dropouts en la dieta flexible justamente por menor adherencia a la dieta. Porque es más complejo. Claro, ¿no? hacer tú mismo tu régimen. Sí, en cuanto a pérdida de peso y mejora de la composición corporal, ni a lo largo de las 10 semanas ni a lo largo de las 20 semanas se vieron diferencias significativas entre ambos grupos. Ambos tuvieron una pérdida de peso significativa y ambos, y de grasa también, mantenieron la masa libre de grasa y tuvieron una mayor, y no recuperaron el peso perdido en totalidad en la etapa post-dieta, ¿no? Es importante mencionar que las dietas fueron isocalóricas, o sea que la cantidad de calorías, tanto en la dieta de la gente flexible con rígida, fueron iguales y también isonitrogenadas, o sea que la cantidad de proteína en ambas dietas fueron 2 gramos por kilo de peso, lo que un poco disminuye los sesgos. Claro. ¿No? ¿Cuál fue la diferencia? Que en el caso de dieta flexible se les enseñó a contar macros mediante un aplicativo con un ebook y se les dijo, bueno, esos son los macros que tienen que seguir, ¿no? Pueden tener libertad en cuanto a carbohidratos y grasas, pero cuadren la proteína siempre y añadan la mayor cantidad de alimentos posible. Mientras que a la dieta rígida se le dijo, ¿cuál de estas opciones te gusta más? Ok, esta es tu dieta, ¿no? Y le llegaba, ¿no? Y me parece que incluso les llegaba la preparación. Entonces, por eso es que hay menos dropouts. Como digo, los resultados fueron los mismos, que es lo único que ha pasado, que para mí, la verdad es que no tiene relevancia, pero los autores lo resaltan bastante, que en el periodo post-dieta, el grupo flexible tuvo una mayor ganancia de masa libre de grasa, que no es lo mismo que masa muscular, pero que la masa muscular es una parte de la masa libre de grasa. Hablaban de entrenamiento, ¿no? Sí, o sea, lo que se puede ver es que si bien se les pidió que mantengan su entrenamiento, al final el grupo de dieta flexible entrenaba 1 hora más a la semana que el grupo de dieta rígida. Entonces un poco podría ser por eso. Al final yo no creo que tenga mayor relevancia. Lo que hay que ver acá es que también se evaluó la conducta alimentaria. Claro. Y en todos los casos no hubo un aumento en la desinhibición, tipo ni en la dieta rígida ni en la dieta flexible. Y además en ambos casos hubo una reducción, no significativa, pero una reducción del apetito. ¿Qué nos dice este estudio? Que a diferencia de los estudios previos, parece que una dieta rígida no les generó una mayor cantidad de ansiedad frente a la comida, ¿no? Sí, antojos, que al otro grupo, pero que si tú quieres perder peso y entrenas fuerza, pues puedes hacer tanto una dieta flexible como una dieta rígida y va a ser igual de eficiente, ¿no? Claro. Sí, y de hecho dentro de los beneficios también mencionan que el mantenimiento del peso, ¿no? Una vez que los dan de alta y dejan el estudio, al parecer un approach flexible tiene mayor prevalencia del peso perdido, ¿no? Sí. Y antes de terminar con los beneficios, la mejora del rendimiento deportivo, ¿no? Que en realidad lo vimos más como la parte de poder tener opciones para el deportista y poder, con una alta educación nutricional, y obviamente dependiendo de cuánto ya sepa el deportista del tema o la deportista del tema, pues ajustarlo para que cambie la temporada, cambie el periodo de preparación, cambie el micro, el mesociclo y pueda ajustar inmediatamente sus requerimientos. Entonces, por el tema deportivo también es importante. Vimos ahora los beneficios. En cuanto a la parte negativa de una dieta flexible, ¿cuál sería el único aspecto que hemos visto? Yo diría que son el motivo de los dropouts en los estudios, que es básicamente que una dieta flexible, pues, no es para todos. O sea, no es que una persona oficinista que trabaja de lunes a sábado y está totalmente ocupada y, como digo, no hay quien la pueda ayudar con su comida. Si tú le mandas una dieta por opciones diciéndole arma tu menú, de acuerdo, o sea, no lo va a cumplir. No lo va a hacer. Porque no tiene el tiempo. Y la cabeza, ¿no? O sea, si te levantas a las 6 de la mañana, te metes a la ducha, sales a manejar 2 horas, regresas a tu casa a las 7 de la noche, 8 de la noche, destruida, lo último que quieres es pensar, ¿no? Sí. O tener que cocinar, lavar y dejar todo limpio para el día siguiente y el día siguiente hacerlo de nuevo. Totalmente. ¿No? Y yo creo que al final es un coste-beneficio, ¿no? Claro, le puedes dar un mayor grado de rigidez,
quizás ese grado de rigidez, y va a sonar mal lo que voy a decir, le pueda generar un poquito de compulsividad, pero al final lo vas a ordenar y vas a lograr, o sea, vas a permitir que logre sus objetivos, ¿no? Ujú. Y de hecho esa persona podría estar yendo así a nivel de salud. Y claro, su compulsividad va a aumentar un poco, pero su composición corporal y en general su salud va a comenzar a aumentar. ¿Y qué pesa más? Sí, Al final. claro. Creo que es un sacrificio que pues haríamos cualquiera de nosotros con gusto, ¿no? Sí. Sobre todo si no solamente mejora tu salud, mejora tus relaciones interpersonales, mejora pues tu nivel de energía, tu sueño, todas esas cosas que pesan. Y luego también en cuanto a rendimiento deportivo, que, o sea, yo le veo cosas positivas, o sea, ni negativas ni positivas en Ujú. sí. Pero ¿qué pasa? Dos escenarios muy puntuales. Culturismo y maratón. Ya. Culturismo. Es tu puesta a punto. Ya lo hemos hablado también en el episodio pasado. Qué bueno ese episodio. Sí. Sí. Yo te digo, sigue estos macros. Ok. Y ten una dieta baja en fibra. Ya. La persona mete alimentos que nunca ha comido. No sabe lo que es bajo en fibra, entonces mete Claro. alimentos altos en fibra. Claro. Todo llega terrible. ¿Por qué? Porque yo fui muy flexible. Claro. ¿no? Yo tengo un preparador que me ve a mí la prepa y él simplemente me dice, oye, come estos gramos de carbohidratos. ¿Por qué? Porque ya hemos trabajado juntos tiempo, sabe que sé y confía en mí. Entonces todo sale perfecto. Ujú. Pero yo creo que tanto él con otras personas con las que recién trabajo o yo con gente con la que trabajo que considero que aún no está lista para ser muy flexible en ese aspecto, pues soy más rígido. Claro. Y lo mismo, si tienes un maratonista que corre 42 kilómetros en 3 horas y le tienes que dar 60 gramos de carbohidratos por hora y tú sabes que lo mejor sería darle geles porque la composición del gel, no quiero entrar en detalles, es la ideal para no generar disconfort gástrico, no le vas a decir come 60 gramos de carbohidratos por hora y ya. ¿No? ¿Qué pasa si esa persona se lo mete pues a punta de Arroz o papa o dátiles solamente y termina metiendo un montón de fructuosa y termina Sí. con un cuadro de diarrea en plena carrera? O sea, no Ajá. te la quieres jugar. Pero si la persona ya está muy bien educada, tú le puedes dar una gama de opciones y decirle con estas, tú eliges lo que más te convenga y 60 hazla. gramos son 60 gramos. Sí, 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 sí. Y de hecho es importante porque también entra a tallar pues, el nivel socioeconómico de la persona, ¿no? Sí, porque un gel, pues, en realidad, sí, son caros. ¿Me entiendes? Son caros, por lo menos en el entorno de Perú. Sé que en otros países son mucho más baratos y más llevaderos, pero aquí, y es donde usamos justamente bastantes opciones, Ujú. ¿no? Porque en realidad hacer ejercicio en alto rendimiento no debería ser algo solamente para personas con una posición económica acomodada, ¿no? sí. Puedes usar pues hasta mermelada, miel, gomitas, ¿no? Casi cualquier cosa para poder cubrir con esos requerimientos y que la persona logre su mayor rendimiento. De acuerdo. Sí. Vimos entonces los beneficios y el aspecto negativo de la dieta flexible. Veamos cómo hacer para implementar una dieta flexible en una persona que quiere seguirla, ¿no? Ujú. Lo primero sería siempre tener las metas claras. De acuerdo. Saber qué es lo que estás buscando, por qué estás implementando ese plan. Si quieres perder peso, cuánto peso quieres perder y en cuánto tiempo. Si quieres ganar peso, cuánto peso quieres ganar y en cuánto tiempo. Y cuáles van a ser las pautas que tienes que hacer aparte de la dieta. Porque claro, si quieres ganar peso, normalmente no quieres ganar peso graso. Exacto. Metas claras para poder cuadrar cómo va a ser tu alimentación y qué es lo que vas a priorizar, qué hora vas a tener. Segundo, para poder implementar un plan, pues sí o sí un seguimiento de macros, Ujú. ¿no? Que puede ser, como bien decías, dentro de una parte intuitiva, ¿no? Que sería pues el modelo del plato, el modelo de ver porciones como, mira, la mitad del plato esto, un cuarto esto, otro cuarto el otro, o en este momento prioriza más un puñado de esto, una mano de esto, una palma de esto, o también al otro lado de la moneda, que sería pues tantos gramos de carbohidrato, tantos gramos de proteína, tantos gramos de grasa en tu desayuno, Ujú. tantos en el almuerzo, tantos en la cena y una colación con tanto de cuanto a macronutrientes, ¿no? Ujú. Entonces, honestamente, en lo que he visto yo, personalmente, entre más educación nutricional haya, mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que al final, y de hecho lo mencionan mucho en la literatura, que el conteo de macros, ¿no? Que es muchas veces que yo te diga, ok, tienes que comer esto de proteína, esto, Ujú. esto de carbohidratos y esto de grasas, o el conteo de calorías en general, que Ujú. es asegúrame la proteína, tú cuádrate las calorías como quieras, con los alimentos que quieras. Si bien aparentemente tienen un mayor grado de flexibilidad, o sea, yo lo hago como Ujú. persona natural, yo me veo la dieta por conteo de macros.
puede generar cierto grado de compulsividad y Sí. puede ser extremadamente rígido, ¿no? Y también este término del cual hemos hablado alguna vez de if it fits your macros, Ujú. que es básicamente métete lo que quieras, pero si te cuadra, genial, ¿no? Se acabó. Esos no son sinónimos de dieta flexible. Correcto. Pueden converger en un punto, pero no son lo mismo. No son. Y no hay que confundirlos, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Para plantear una dieta flexible, yo creo que hay que ver el contexto en el cual se encuentra la persona Sí. y poder acomodar el grado de flexibilidad en base a eso. Sí, exacto. Y ver qué tan interesada está la persona en aprender, pues, ¿no? Porque hay gente que me dice, "Oye, compadre, no quiero saber nada. Eso. No quiero entenderlo, solamente quiero cumplir esta meta." Ok. No, entonces no vas a tener que pensar en esto, pero cada vez que hablemos en un seguimiento te voy a meter esta información en la cabeza. Vamos a hablar de esto, vamos a revisarlo, vamos a ver cuáles son las proteínas, por qué estás comiendo de esta manera. Entonces sí, cada caso es distinto, ¿no? Tercero, planificar comidas y meriendas. Si estás haciendo una dieta flexible tú mismo, solo o sola, pues entender que tienes que tener cierto grado de orden Sí. y estructura dentro de tu alimentación, ¿no? O sea, pensar pues, ok, ¿voy a desayunar o no voy a desayunar? ¿Voy a tener una merienda o no voy a tener una merienda? ¿Voy a almorzar o no voy a almorzar? ¿Qué tan grande va a ser mi almuerzo? ¿Qué es lo que pienso que quiero hacer en porciones? ¿Cuál es la comida que más disfruto, ¿no? Tener una planificación, ya sea bien detallada o más o menos, o no tan detallada, pero tener una planificación, ¿no? Alguna estructura tiene que ser necesaria. Es algo que creo que hacemos tú y yo siempre en consulta, que es, a ver, si yo te pregunto del 1 al 10 cuánto tienes de apetito, pero sobre todo te pregunto en qué momento del día tienes más hambre, pues si tú te estás elaborando una dieta sola o solo como persona, evalúa, ¿no? En qué momento del día tienes más apetito y, por ejemplo, si tú te das cuenta que todos los días al mediodía te estás yendo a Starbucks a tomarte un frappuccino y comerte un muffin porque te da hambre, pues quizás tienes que reflexionar al respecto y saber que un snack de media mañana que lleves a la oficina puede ser tu salvación, ¿no? Claro. Y son ese tipo de cosas, que claro, está siendo flexible. Porque incluso tú puedes jugar entre, este día llevo una fruta y este otro día llevo un paquete de galletas y así. Pero si tú no tienes un orden y afrontas el día a día como si nada, pues te va a seguir pasando que terminas en Starbucks todas las mañanas, ¿no? Y es prepararte para fallar, ¿no? Sí. Dentro de cómo hacer para cuadrar un plan, una dieta flexible, pues ser flexible. Suena medio tonto, pero ¿cómo es el uso común, el sentido común es el menos común de los sentidos? Claro. Entonces, ser flexible, ¿no? Entender que pues tienes que adaptarla a tu día a día, adaptarla a tu realidad y aprender a que si bien puedes tener opciones y ya sabes cómo hacerlo, no estar siempre con lo mismo, ¿no? Porque una vez que te sientas un día a hacer tu alimentación y ya la tienes lista, dices, ok, ya está, le he invertido cierta cantidad de tiempo, Claro. no lo voy a volver a hacer. Voy a comer todos los días lo mismo hasta el fin de los tiempos porque ya no lo voy a volver a hacer. Y eso, como bien decías, no es ser flexible, ¿no? Claro. Sí. Dale. Es justamente fallar en la parte más básica de este tipo de alimentación, ¿no? Si no, que voy a ser súper flexible, voy a hacer yo mismo mi dieta, voy a hacer como... Y ahí comer todos los días lo mismo. Claro, o voy a contar macros y voy a ser súper flexible porque yo cuento macros y todos los días comen lo mismo. Correcto. Y en parte también es importante, yo creo que es también lo que hacemos siempre en la educación nutricional, explicarle pues las equivalencias nutricionales o los intercambios nutricionales. Y es, por ejemplo, tú tienes un día, por decir cualquier cosa, un pan con huevo y saber que tienes tanto de carbohidratos y tanto de proteína y tanto de grasa. Que ese pan con huevo puede ser equivalente a un pan con jamón y palta, ¿no? Entonces, nos pasan los dos, que X paciente, pues es lunes y no tiene los insumos para el desayuno del lunes y yo le digo, todos tus desayunos son intercambiables entre sí. Correcto. ¿No? Desayúnate el desayuno del viernes o el que prefieras, no pasa nada. Y claro, eso es como, no sabía que podía hacer eso, me has aliviado un montón. Y eso es flexibilidad, ¿no? Porque yo podría decirle, no, si dice lunes es lunes. Tienes que cumplirlo. Tienes que cumplirlo. Y la persona se va a estresar y no es necesario. Que claro, en algunos casos específicos puede pasar que no todos los días sean intercambiables por X motivo. Pero se lo explicas, ¿no? Y tiene una razón de ser. Claro, pero no le dices algo como,
no puedes hacerlo. Le dices, ok, el viernes no es la mejor opción porque ese desayuno tiene un poco más de calorías por lo que fuese, Claro, pero agárrate del jueves o el del miércoles. sí. Y la persona, genial. Y lo sabe, ¿no? De hecho, se entera. Y de hecho, justamente está yendo de manera orgánica al último punto de los requerimientos para poder implementar un plan flexible, ¿no? Que es sí o sí aprender a medir tus porciones, tanto de manera objetiva como al ojo, Sí. ¿no? Entre más información tengas, más libertad para ti, ¿no? Entonces, aprender a ver cuántos gramos de arroz son 100 gramos de arroz cocido. Claro. Pesarlo 1, 2, 3, 4 veces en toda tu vida y pues ya tienes una idea mucho más certera de cuántos son 100 gramos, pero si nunca lo has hecho, ¿cómo vas a saber? Claro, o saber, quizás no en gramos, pero cuánto es una taza de arroz cocido. Entonces, Correcto. ya tú has estado a dieta 1, 2, 3 meses, por decirte, y has estado ahí por ahí tanteando, y ya luego dices, ok, esto definitivamente es una taza de arroz cocido. Exacto. Sales a un restaurante, te pides un plato de comida que mejora también tu capacidad de selección de alimentos. O sea, tú ves la carta y dices, yo creo que lo que más se adecua a mi plan es esto. E igual lo disfrutas. Claro, igual va a ser rico, ¿no? Va a ser algo completamente distinto a lo que comes en tu casa. Y es la experiencia de comer Exacto. fuera que al final tiene una harta carga social. ¿Sabes? Vamos a tener que traer un poquito más de café para estos episodios, ¿ah? Sí. Porque ya nos hemos tirado todo el café que teníamos y bueno, Todo. y justo lo que hablábamos, ¿no? Que la prensa francesa, para los métodos de cafeína que pueden elegir ustedes, cada método tiene una cantidad de cafeína distinta, ¿no? Entonces, pues, en la prensa francesa, 30 gramos de café molido con 700 mililitros de agua, en verdad es fuerte, ¿no? Y claro, no es tanto café en volumen, pero te pone. Sí, te pone bien. Sigamos con la dieta flexible. El otro tema que queríamos hablar es ¿cómo haces cuando estás en una dieta flexible y tienes que comer fuera de casa o estás en algún evento social? ¿Se cae el mundo y se termina todo? Mira, yo lo que hago, no como nutricionista, sino yo mismo, es me dejo calorías. No, simplemente no me hago tanto problema. Es que depende. Y ese es un poco un toque que lo voy a decir como es, ¿no? Que yo prefiero que esta comida libre sea en la cena. Ajá. Pero cuando es en la cena, más o menos sé que voy a comer, pues me dejo una cantidad de calorías que más o menos considero que son las necesarias, salgo y ya, no me lo cuadro. O sea, digo, ok, llegué a esas calorías probablemente. Pero muchas veces, cuando es en el almuerzo, tengo que cuadrármelo, o sea, mediante algún aplicativo, ¿no? Porque me falta una comida. Pensando en que te queda una comida más en el día y que si te sobrepasas en esta comida, pues vas a tener pues 16, 18 horas de ayuno. O si estoy en volumen, o Ya. sea, ahora tampoco me quiero quedar en calorías, ¿no? Bajo. Claro, entonces es como, tengo que ser, a ver, yo soy un caso muy específico también. Bastante específico. Sí, pero tengo que ser un poco más como metódico ahí. Pero a lo que voy es, una opción es eso, es dejarte calorías. ¿Y cómo le explicas a una persona que tenga que dejarse calorías? Pues básicamente le dices, si tú vas a comer fuera y lo que vas a comer es probablemente, ponte, no sé, si vas a cenar fuera y lo que vas a cenar es mayor a lo que regularmente cenas, ya de por sí no cenes. Claro. Porque estás reemplazando esa comida. Pero lo que puedes hacer es un poco ajustar tus otras comidas a lo largo del día sin pasar hambre. Claro. No sé, si vas a comer algo, por ejemplo, un poco más alto en grasa, pues te vas quitando las grasas a lo largo del día y de esa forma ya el impacto es menor. O incluso ni siquiera hay un impacto mayor, sino que se mantiene igual. Sí. Yo creo que es un poco eso. Y no, si tú decides ir a comer fuera y decides ir a comer algo que probablemente va a sobrepasar lo de tu plan, lo último que deberías hacer es estar pensando en eso. Exacto, martirizarte por estar en un momento en el que deberías disfrutar. Y sí, pues, ¿no? Y eso es lo bonito del approach de la dieta flexible, que en verdad puedes decir, ok, entiendo que me voy a salir, entiendo que me voy a pasar, tratas de mitigar el daño, ¿De acuerdo? ¿no? O que no haya ningún daño, ¿no? Porque en realidad, claro, si es que, digamos que tienes 4 comidas en el día, desayuno, almuerzo, media tarde y cena, porque así es como tú lo has decidido, así es como hemos decidido que sea. Y desayunas, almuerzas, comes tu media tarde, cenas, y ahí te vas a una cena a comer, pues te recontrapasaste. Sí. Puede ser que el déficit que hayas tenido o el superávit que hayas tenido sea mucho más diferente a lo que en realidad necesitabas. Si conscientemente sabes que vas a salir y ese día desayunas, almuerzas, y en vez de tener esa media tarde y esa cena, te quedas en ayunas hasta la hora de la comida, que es la que vas a salir en la noche, mitigas bastante el daño y probablemente hasta no pase nada. De acuerdo. Si es que tus decisiones de la comida son conscientes, ¿no? Si pues sales a comer
y aparte de comerte una entrada, te comes un segundo, y aparte del segundo, te comes un postre, y aparte tomas 2 chelas. Ya es muy difícil, ¿no? Exacto. Entonces siempre dentro de un régimen flexible, entender que las decisiones que tomas pues tienen que ser conscientes, ¿no? No puedes simplemente decir, ok, chao y chao. Y yo lo que le digo a mis pacientes es, ok, si vas a ir a cenar, siempre con anticipación, pásame la carta del lugar al que vas a ir y pues yo te puedo ayudar, o te puedo aconsejar cuál es la opción más viable dentro de la gama de opciones que puedas tener. Sí. Entonces, no sé, yo veo la carta, a veces no hay opciones. A veces no hay opción. Pero a veces hay y le digo, ok, puede ser esta, tú decides. Y de esa forma, o sea, lo ideal es que eso pase pues 3 veces y que ya la próxima vez la persona vaya y no me tenga que decir nada. Exacto. Porque en teoría ya tiene el grado de educación suficiente para elegir la mejor opción por sí misma, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente sucede, ¿no? Que obviamente cuando estás empezando un nuevo protocolo alimenticio, estás empezando a trabajar con alguien, tienes un montón de preguntas y está bien hacerlas. No está bien, o sea, es un momento en el cual tienes que aprender. Pero si me preguntas, o sea, honestamente, ¿no? Si me preguntas 3 veces lo mismo, del mismo punto, pues yo te voy a decir, oye, esto ya lo hablamos. Entonces deberías ya tener esta educación como para poder saber y tomar una decisión consciente. Porque ese tipo de dependencia del profesional es algo que se tiene que erradicar. Tiene que haber un destete. Exacto, tiene que haber un destete y pues eso se da con educación nutricional. Entonces, si vas a salir a comer, vas a tener un evento social, pues saber que si es que te has pasado en carbohidratos, tienes que recortar tus carbohidratos de la noche. Por ejemplo, saliste a almorzar y te comiste 2 platos de arroz y te pasaste de tus carbohidratos, pues sabes que en la noche, en tu comida, debes quitar los carbohidratos que tenías. Y no verlo como un castigo al final. O sea, hemos hablado de alimentación intuitiva y lo que debería suceder si tu almuerzo ha sido mucho mayor a lo que usualmente es, incluso a nivel hormonal, deberías tener menos apetito de noche y comerte ya una menor cantidad de comida, ¿no? Sí, donde a veces el hambre se enmascara como antojo. Exacto, otras respuestas del cuerpo que, si bien las trabajamos en consulta, no es nuestro campo de especialidad, ¿no? Porque el psicólogo pues funciona justamente para eso, ¿no? Para poder trabajar en esos, no problemas, pero poder mejorar ciertos aspectos de tu vida, ¿no? Entonces sí, entender que el hambre es bastante compleja. Es un mundo. Es un mundo, ¿no? Es un mundo, es factor hormonal, factores psicológicos, fisiológicos. Entonces sí, saber que si estás pasándote en el almuerzo, pues tu cena debería ser un poco más baja, ¿no? Y saber que si te vas a pasar en la cena, tus comidas previas deberían ser un poco más bajas si es que te vas a recontrapasar, ¿no? Lo que hablábamos. Sí. Para empezar a cerrar el episodio de hoy, desafíos comunes de una dieta flexible y cómo superarlos, por ejemplo, antojos o cravings. A ver, los antojos son comunes. Sí. Muchas veces uno tiene un antojo particular por algo y que podría disiparlo con otra cosa, que es también lo que hablábamos. O sea, me muero por un chocolate, que mi cuerpo me está pidiendo un chocolate. Definitivamente tu cuerpo no te está pidiendo un chocolate. Definitivamente. O sea, tu cuerpo te está pidiendo probablemente una ingesta energética y seguramente una afinidad por algo dulce y con algo de grasas saturadas a la vez, ¿no? Que al final eso te lo paso. Entonces, puedes cambiar ese sublime por una pieza de fruta con nips de cacao, por decirlo. Y algo que le dé textura para que sea cada bocado, sea, qué rica esta vaina. Claro. Sí. Al comienzo es como, no, ¿cómo puede ser posible que cambies por esto? Pero inténtalo. O sea, al final, no quiero que sonar mal, pero yo disfruto mucho mi bowl de avena todas las noches y lo siento como un postre así brutal. Y creo que es porque si seguimos al final el concepto de lo que es, o sea, entendemos cómo responde el cuerpo a las sensaciones del gusto, no tiene por qué ser mucho más impactante que un chocolate y eso. Es lo mismo. Sí, lo que pasa con los antojos muchas veces, que no se habla mucho de eso, es que la exposición a un alimento hace que quieras más. Hace que quieras más. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un antojo por hamburguesas, no necesariamente es que me quito el antojo y se me va a ir. Sí. Muchas veces es, si yo llevo meses sin comer hamburguesas, si salgo a comer una, es muy probable que tenga más antojo de hamburguesa. Y es porque es una combinación de sabores tan intensa y más la experiencia social, el cerebro es, claro. O sea, explota en base a eso y luego te va a pedir repetir esa experiencia de forma más continua, ¿no? Lo que buscas es esa explosión de neurotransmisores y producción de hormonas específicas que no se da con otro alimento que no sea tan hiperpalatable como ese. Sí. No buscas exactamente el alimento, pero buscas esa respuesta o ese hit
¿no? Que en Sí. realidad, pues por eso es que es algo tan rico y por eso es que quieres hacerlo. ¿Qué es lo que tienen los ultraprocesados en común? No. Exacto, sí, y de hecho con eso cerramos el episodio del día de hoy sobre dieta flexible. Es un episodio que debería ayudar a bastante gente si es que lo pueden tomar muy de manera consciente lo que decimos, ¿no? No es idea cerrada, sino es que me han dicho que puedo comer lo que quiero, ¿no? Entonces sí, díganos, nos ayuda bastante en los comentarios, tanto en Spotify como en YouTube, como en Instagram, en YouTube. Díganos, ¿les gustaría implementar con lo que ahora saben una dieta flexible? Y suena como algo posible para ustedes, o sea, ¿creen que es algo que podrían hacer? Cuéntenos en los comentarios o envíenos un mensaje directo para saber qué es lo que podrían o qué es lo que les gustaría hacer. Nos ayuda bastante saber de ustedes y poder hacer ese sentido de comunidad. Sin más, Diego, otro episodio puesto en la bolsa y de verdad que excelente. Genial. Síganos en redes, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify también. Y déjenos un like si es que les gustan los episodios y el material que estamos haciendo. Compártanlo, ayuda bastante porque la idea de lo que estamos haciendo ahora es poder llegar a más gente para poder empezar a erradicar esa desinformación que existe en el campo de nutrición. No poder darles más información a la mayor cantidad de gente posible, pues para que no tengan que depender de venir a una consulta, sino escuchen este podcast y puedan informarse bastante del mundo de la nutrición. Gracias por sintonizarnos en este episodio.